En México, la brujería no es solo un mito, es una sombra que sigue viva en pueblos, ranchos y ciudades. En este video escucharás 4 historias reales que mezclan rituales, maldiciones y fuerzas que no deberían ser despertadas. Si alguna vez pensaste que las brujas solo existen en los cuentos, estas experiencias te harán dudar. Mi nombre es Ángel y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las historias de brujas no son un juego. Son advertencias que se aprenden desde niño. En la calle donde vivía, al final del camino de terracería que conducía al panteón, había una casa abandonada. Todos los vecinos aseguraban que allí vivió una mujer que practicaba brujería. Decían que sus ventanas siempre estaban cubiertas con telas negras y que por las noches se escuchaban cánticos que el viento llevaba hasta las primeras casas del pueblo. Yo siempre había sentido curiosidad, pero también un miedo profundo que no sabía explicar. Aquella casa tenía las paredes cubiertas de moho, las tejas a punto de caerse y un olor extraño, como a hierbas podridas que se percibía incluso desde la calle. Mi abuela me repetía una y otra vez: Ángel, nunca pases por ahí después del anochecer. Nunca. Una noche de verano, me quedé más tiempo de lo debido en casa de un amigo. El camino de regreso estaba silencioso y la única luz era la de la luna, que iluminaba las piedras del sendero. Cuando llegué frente a la casa, vi algo que me hizo detenerme. Un resplandor débil se filtraba por las ventanas rotas. Al acercarme un poco, distinguí que eran velas negras, dispuestas en círculo, ardiendo, sin moverse a pesar de que el viento soplaba fuerte. Y en el centro del círculo estaba ella, una mujer vestida de pies a cabeza, con un manto negro, encorvada sobre algo que no alcancé a ver, sus labios moviéndose para pronunciar palabras en un idioma que no reconocía. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. No había forma de que ella me viera desde ahí, pero de pronto se enderezó lentamente y giró la cabeza. Miró directo hacia donde yo estaba. Esa mirada me dejó helado. No sé si fueron segundos o minutos, pero sentí que me observaba a través de la oscuridad, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. No corrí. No podía. Mis piernas parecían clavadas al suelo, hasta que un crujido fuerte dentro de la casa me devolvió el control. Me di media vuelta y caminé rápido, casi tropezando, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar a mi casa, cerré con seguro y me fui directo a mi cuarto. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta de negro mirándome. 3 noches después, ocurrió algo que me hizo comprender que aquello no había terminado. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando un olor a cera quemada me despertó. Salí al patio y me encontré con algo que me paralizó. 2 velas negras encendidas frente a mi puerta, puestas una junto a la otra, con la cera chorreando hacia un mismo punto, como si hubieran estado ardiendo por horas. El viento soplaba con fuerza, pero las llamas no se movían. Era como si estuvieran protegidas por algo invisible. Mi madre se levantó al escucharme, y cuando vio las velas, su rostro perdió el color. Ángel, no las toques, ni las apagues, y sobre todo, no mires quién las puso. No entendía nada, pero el miedo en su voz era real. Esa noche dormí con la puerta atrancada, y aún así, escuché pasos suaves, lentos, rondando mi casa hasta el amanecer. Esa misma noche, mientras intentaba convencerme de que todo era una coincidencia, escuché un golpecito en la ventana de mi habitación. Al principio, pensé que era una rama movida por el viento, pero el sonido se repitió.
3 golpes suaves, pausados, como si alguien quisiera que me acercara. Me levanté despacio y abrí apenas la cortina. Afuera no había nadie, solo la calle vacía, iluminada por la luz tenue de la luna. Iba a volver a la cama cuando algo llamó mi atención. Al pie de la ventana, perfectamente alineadas, había 3 velas negras encendidas. Tragué saliva y entonces la vi. Al otro lado de la calle, de pie, estaba la mujer del manto negro. No se movía, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como estudiándome. No podía verle el rostro, pero de alguna forma supe que sonreía. Me quedé observándola hasta que, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero cada uno sonaba como un eco profundo, retumbando en el silencio de la madrugada. Cuando estaba a medio camino, todas las velas, las de la ventana y las de la puerta, se apagaron al mismo tiempo, dejando la calle en completa oscuridad. Un segundo después, sentí un aliento helado detrás de mí. Giré de golpe y allí estaba, dentro de mi cuarto, tan cerca que el borde de su manto me rozaba el brazo. «Ahora sí me viste, Ángel», susurró, con una voz que parecía venir de todas partes. Mi nombre es Ismael, y crecí en un rancho al norte de Durango, donde las historias de brujería no se cuentan como leyendas, sino como advertencias reales. Mi abuelo siempre decía que en el monte no todo lo que está enterrado debe desenterrarse. Y yo, como buen terco, nunca entendí la gravedad de esas palabras hasta que lo viví. Era temporada de lluvias y el arroyo que cruzaba por detrás de nuestra casa se había desbordado días antes. Un sábado por la mañana salí con mi primo Julián a revisar los daños y, mientras caminábamos cerca de un mezquite enorme, vimos algo sobresaliendo de la tierra húmeda. Al principio parecía un pedazo de madera vieja, pero al limpiar un poco con las manos, notamos que era una caja pequeña, envuelta en una tela roja, atada, con un nudo apretado. La curiosidad nos ganó. La caja estaba fría al tacto, como si hubiera estado guardada en hielo. Tenía marcas extrañas grabadas, símbolos que ninguno reconocía, y cuando la movíamos, se escuchaba algo suelto en su interior, como piedritas o semillas. «¿Y si la abrimos?», dijo Julián, sonriendo como si fuera un juego. «Mejor no», respondí, aunque la verdad yo también quería saber qué había dentro. La llevamos a la casa y la pusimos sobre la mesa. Mi madre, al verla, frunció el ceño y nos gritó que la dejáramos donde estaba. No entendí por qué se asustó tanto, pero ya era demasiado tarde. Esa misma tarde, cuando mi madre salió al pueblo, Julián y yo decidimos abrir la caja. La tela roja estaba húmeda y olía raro, como a tierra mezclada con algo podrido. Al cortar el nudo, un viento frío nos recorrió la espalda, aunque las ventanas estaban cerradas. La caja era de madera oscura, con las mismas marcas talladas en la tapa. Al abrirla, no encontramos oro ni cartas viejas como habíamos imaginado, sino un pequeño muñeco de trapo atado con hilo negro y alrededor varios dientes humanos. Entre ellos había uno que todavía tenía restos de encía seca. Nos miramos sin decir nada, sintiendo un peso extraño en el aire. Fue entonces cuando Julián dijo algo que me heló. «¿Escuchas eso?». Presté atención y escuché un susurro muy bajo, como si alguien hablara desde adentro de la caja. No eran palabras claras, pero el tono era urgente, molesto. La cerramos de golpe y la dejamos sobre la mesa, intentando ignorarla. Esa noche no pude dormir. Desde mi cuarto, juraría que veía sombras moviéndose por el pasillo y cada cierto tiempo un olor a tierra húmeda y sangre llegaba hasta mi cama.
Al día siguiente, mi madre me encontró con ojeras y me preguntó si habíamos abierto la caja. Yo negué, pero ella lo supo. «Lo que han despertado no se va a ir solo», me dijo, con una voz que nunca le había escuchado. Un escalofrío me recorrió. De pronto, sentí un susurro pegado al oído. «No debiste abrirme». Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el olor a tierra mojada se hizo insoportable, y detrás de mí, en la oscuridad de mi cuarto, pude distinguir una figura agazapada, con la cabeza torcida y los dientes humanos colgando de un collar improvisado. No tenía ojos, solo 2 huecos negros que parecían absorber toda la luz. Corrí hacia el cuarto de mi madre, pero la encontré sentada en la cama, mirándome como si ya supiera lo que había pasado. «Te dije que lo que despertaste no se va a ir solo. Ahora te seguirá a donde vayas», dijo, y en su voz había más resignación que miedo. Al amanecer, la caja volvió a estar envuelta en la tela roja sobre la mesa de la cocina, como si nunca la hubiéramos abierto. Julián juró que no la había tocado, y yo tampoco. Desde entonces, cada vez que llueve y el aire huele a tierra, escucho pasos junto a mi cama y un susurro que repite mi nombre. Mi nombre es Lucía y crecí en Torreón, Coahuila. No me considero supersticiosa, pero después de lo que me pasó, no puedo escuchar la palabra limpia sin que se me revuelva el estómago. Todo comenzó cuando empecé a sentirme extraña. No era solo cansancio, tenía pesadillas constantes, dolores inexplicables y una sensación de que alguien me observaba incluso cuando estaba sola. Una amiga me dijo que podía ser mal de ojo o algún trabajo de brujería y me recomendó ir con una curandera famosa en la colonia. La casa de la mujer era pequeña, con paredes cubiertas de imágenes religiosas y un olor fuerte a hierbas y copal. Me hizo sentar en una silla de madera y comenzó la limpia con un huevo fresco. Mientras lo pasaba por mi cabeza, hombros y brazos, murmuraba oraciones rápidas. Sentía que el huevo se calentaba en sus manos, aunque el aire estaba frío. Al terminar, me dijo: «Ahora vamos a romperlo para ver qué tenía». La curandera tomó un vaso de vidrio con agua y sostuvo el huevo encima. Golpeó suavemente contra el borde, pero no se rompió. Volvió a intentarlo con más fuerza y el cascarón permaneció intacto, como si fuera de piedra. Frunció el ceño y me miró fijamente. «Esto no es normal», susurró. «Alguien te puso un trabajo fuerte y lo selló». Se levantó y buscó un cuchillo pequeño. Me pidió que sujetara el vaso mientras ella cortaba el cascarón. El sonido que salió no fue el crujido esperado, sino un chirrido agudo, como metal raspando metal. Y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Lucía, esto no debería pasar. Aquí hay algo que no quiere salir». Sin abrirlo del todo, lo envolvió en un paño blanco y lo puso sobre un altar lleno de velas. Me dijo que lo dejaría allí toda la noche, para que perdiera fuerza y que regresara al día siguiente para romperlo. Esa noche, al llegar a mi casa, me costó dormir, y cuando por fin lo logré, soñé con un anciano delgado, vestido de negro, que se acercaba a mi cama y me susurraba al oído: «Devuélveme lo que es mío». A la mañana siguiente fui temprano a la casa de la curandera. El paño blanco estaba sobre la mesa, pero se notaba húmedo, como si algo hubiera resumado desde dentro. Al desenvolverlo, sentí un olor ácido, pesado, que me revolvió el estómago. El huevo estaba caliente, demasiado para estar a temperatura ambiente. La curandera no perdió tiempo y lo golpeó contra el vaso. Esta vez
El cascarón se abrió, pero en lugar de clara y yema, cayó un líquido oscuro, espeso, con pequeñas burbujas que explotaban dejando escapar un humo gris. Entre ese humo, juraría que vi por un instante la silueta del anciano de mi sueño, observándome con ojos hundidos. «Esto no es un simple mal de ojo», dijo la curandera, retrocediendo. «Esto es un amarre, pero no de amor, sino de muerte». Mi piel se erizó. La mujer comenzó a rezar en voz alta, echando puñados de sal sobre el vaso, pero el líquido no se disolvía. El humo gris seguía escapando, retorciéndose como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando escuché claramente, como si estuviera parado junto a mí. «Aún no terminamos, Lucía». Me cubrí los oídos, pero el eco de ese grito se metió en mi cabeza, como si estuviera resonando desde adentro. La curandera gritaba oraciones y arrojaba más sal y hierbas al fuego. Pero cuanto más lo hacía, más fuerte se agitaban las brasas y más clara se hacía la figura en el humo. De pronto, todo se apagó. Ni brasas, ni humo, ni olor. Solo silencio. La curandera me miró con el rostro sudoroso y pálido. «Ya no está aquí, pero no te confíes. Estas cosas siempre encuentran la forma de regresar». Me fui de su casa con un nudo en la garganta. Esa noche traté de convencerme de que todo había terminado, pero a las 3 de la madrugada me desperté sin saber por qué. Y en la mesita junto a mi cama había un huevo. Frío, intacto. Mi nombre es Raúl. Y hace 3 años viví algo que todavía no sé si llamar milagro o maldición. No soy un hombre de supersticiones. Crecí en una familia donde lo único que valía era lo que podía verse, medirse o tocarse. Brujería, mal de ojo, trabajos. Para mí todo eso eran historias para asustar a los niños. Pero la vida tiene formas extrañas de derrumbar tus certezas. Mi hijo menor, Emiliano, empezó a enfermarse de la nada. Primero fueron fiebres repentinas que no cedían con medicinas. Luego, un cansancio tan extremo que apenas podía levantarse de la cama. Los doctores lo revisaron una y otra vez, hicieron análisis, radiografías, y no encontraron nada. Me decían que estaba clínicamente sano, pero yo veía como día con día su piel perdía color y sus ojos se apagaban. Fue mi suegra quien, después de verme al borde de la desesperación, me habló de doña Aurelia, una curandera de Veracruz con fama de levantar a los muertos. Decía que tenía un don heredado de varias generaciones y que sus trabajos no eran baratos, pero tampoco fallaban. Yo me resistí. Durante días, rechacé la idea de llevar a mi hijo a ver a una mujer que, según yo, no podía ofrecer más que rezos y humo. Pero una madrugada, mientras Emiliano dormía con la respiración débil y sudor frío en la frente, me di cuenta de que no tenía nada que perder. La casa de doña Aurelia estaba en una calle polvorienta, rodeada de árboles de mango que daban sombra incluso al mediodía. Las paredes eran de un azul intenso y el portón de madera estaba cubierto de símbolos tallados que no reconocí. Al empujarlo, sentí un cambio en el aire, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Dentro olía a hierbas, copal y algo más. Algo que no supe identificar, pero que me revolvió el estómago. Ella apareció desde el fondo, caminando despacio, con una túnica negra bordada con hilos dorados. No me sonrió, no me dio la bienvenida, solo me miró con unos ojos oscuros y penetrantes, como si estuviera revisando algo más allá de mi rostro. Cuando me extendió la mano, la estreché, y un escalofrío me recorrió desde los dedos hasta el hombro, como si me hubiera tocado con hielo. Sin decir palabra, señaló la mesa central de la habitación.
un mueble de madera antigua, cubierto con un mantel bordado con símbolos y flores rojas. En cada esquina había una vela gruesa encendida y sobre la mesa recipientes con líquidos oscuros, frascos con polvos y lo que parecían huesos pequeños cuidadosamente acomodados. «Ponlo aquí», dijo, señalando el centro de la mesa. Coloqué a Emiliano, que apenas se sostenía despierto, y sentí como la mirada de la mujer no se apartaba de él, ni por un segundo. Doña Aurelia comenzó a moverse alrededor de la mesa, murmurando en un idioma que no entendí. Encendió un sahumerio y dejó que el humo espeso envolviera a mi hijo. Mientras lo hacía, noté algo extraño. La luz de las velas titilaba como si alguien caminara alrededor, pero solo estábamos nosotros tres en la habitación. Fue entonces cuando vi que su sombra no coincidía con sus movimientos. Ella se inclinaba hacia la derecha, pero la sombra en la pared se agachaba hacia la izquierda, y por momentos parecía más alta, más delgada, casi inhumana. Me dije que eran imaginaciones mías, que el humo y la luz podían distorsionar las figuras. Pero cuando sus manos se posaron sobre el pecho de Emiliano, vi claramente cómo la sombra se separaba de su cuerpo y se quedaba detrás de mi hijo, inmóvil, como si lo observara. La voz de doña Aurelia se volvió más grave, como si hablara desde un lugar profundo y lejano. El humo del sahumerio cubría casi toda la mesa, pero aún podía distinguir a Emiliano respirando con dificultad. Entonces vi cómo la sombra se movió sin que ella lo hiciera. Dio un paso hacia un costado, inclinándose sobre mi hijo, como si quisiera cubrirlo por completo. El aire en la habitación se volvió más frío y sentí un peso extraño en el pecho, como si algo invisible intentara empujarme hacia atrás. Quise decir algo, pero la curandera levantó la mano sin mirarme. «No interrumpas», dijo con voz cortante. La sombra, mientras tanto, parecía alargar sus brazos hacia Emiliano. No eran manos normales, eran extremidades oscuras, finas y alargadas, que se movían con la lentitud de una serpiente buscando dónde enroscarse. Fue en ese momento que entendí que esa sombra no era suya, o al menos no completamente. De pronto, la sombra dejó de mirar a Emiliano y giró lentamente hacia mí. No fue un movimiento normal, sino como si todo el cuerpo se retorciera desde adentro, rompiendo sus propias formas para enfocarse en mí. Sentí un frío insoportable en la nuca, como si alguien me hubiera puesto una mano helada. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo. Las velas parpadearon de nuevo, y juraría que en ese instante la sombra sonrió, aunque no tenía boca. La luz en la habitación empezó a cambiar. Lo que antes era cálido se volvió de un tono azul opaco, y el humo del sahumerio ya no olía a hierbas, sino a tierra húmeda y metal. El corazón me golpeaba en el pecho, y cada golpe parecía resonar dentro de mi cabeza. La sombra dio un paso hacia mí. En el suelo, pude ver cómo su forma se estiraba, cruzando la distancia sin que su dueña se moviera un centímetro. Me envolvió los pies, y una sensación de vacío me recorrió las piernas, como si me estuvieran drenando algo invisible. «No la mires», susurró doña Aurelia con una voz extraña, como si estuviera hablando y conteniendo algo al mismo tiempo. Pero era imposible no mirar. La sombra se elevó frente a mí y, aunque no tenía rostro definido, sentí su mirada perforándome. Y fue ahí cuando escuché la voz, no en mis oídos, sino dentro de mi mente. «Tú también me servirás». La presión en mi pecho se intensificó y tuve que llevarme una mano al corazón. Por un momento,
Juré que si esa cosa daba un paso más, me arrancaría el alma. La sombra se pegó a mi pecho como si quisiera atravesarlo. Sentí un tirón interno, un vacío que me arrancaba el aire y las fuerzas. Mis manos temblaban y mi vista se nublaba. No podía moverme ni gritar. De pronto, escuché un golpe seco en la mesa. Doña Aurelia había dejado caer un cuenco de barro lleno de un líquido espeso y rojo sobre el mantel. El líquido comenzó a extenderse, pero en lugar de escurrirse por la tela, se quedó en su lugar, formando un símbolo que brillaba débilmente. «¡Regresa!», gritó la curandera, con una voz que no parecía la suya. La sombra se volvió hacia ella, como molesta, pero no se soltó de mí. Doña Aurelia tomó un manojo de hierbas secas, las encendió en una vela, y el humo que salió era tan denso y oscuro que parecía absorber la luz. Lo agitó en mi dirección, y sentí como algo se rompía en mi interior. La presión en mi pecho cedió, pero solo un poco. La sombra se retorció, intentando aferrarse, y fue entonces que Aurelia la señaló con el dedo y dijo algo en un idioma áspero, rápido, como si escupiera las palabras. El símbolo en el mantel comenzó a brillar más fuerte y la sombra, como arrastrada por un remolino invisible, se deslizó hacia él. La vi encogerse, reduciéndose a un punto oscuro sobre la tela, mientras la curandera seguía gritando palabras que no entendía. Cuando todo quedó en silencio, Aurelia respiraba agitada. Su túnica estaba empapada de sudor, pero sus ojos seguían igual de fríos. «No te acerques a mí», dijo, como si ahora yo fuera el peligro. «Una parte de ella aún te sigue». Los días siguientes, mi hijo comenzó a mejorar. Recuperó el color, volvió a comer y hasta sonreía. Sin embargo, yo empecé a sentir cosas extrañas, sombras que cruzaban por el rabillo del ojo, un frío repentino en la espalda y esa sensación, como si alguien estuviera detrás de mí, respirándome en la nuca. Una tarde, mientras me afeitaba frente al espejo, noté algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba completo, pero mi sombra no estaba sola. Junto a la mía había otra, más alta y delgada, que se movía con un ligero retraso, como si esperara el momento exacto para imitarme. Parpadeé varias veces, convencido de que era un truco de la luz, pero entonces esa otra sombra giró la cabeza y lo hizo para mirarme directamente. Me alejé del espejo, pero la vi en la pared, alargándose como si quisiera alcanzarme. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y una voz áspera, femenina, susurró: «¿Creíste que era gratis?». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó, y en la penumbra de mi cuarto, la segunda sombra se movía, aunque yo estaba completamente inmóvil.